Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarte. Soy tu servidor, el padre José Raúl Mena. Antes que nada me presento. Soy sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Monterrey. Tengo 20 años de ordenado y de estos 20 años, 14 he estado dando clases de patrología y de historia de la Iglesia antigua. Del 2003 al 2006 me enviaron a Roma a estudiar la licenciatura en Teología y Ciencias Patrísticas y desde que regresé he estado dando clases principalmente en el Seminario de Monterrey, en otras instituciones eclesiásticas y es el segundo verano que me invitan a dar un curso en la Pontificia de México, lo cual hago con mucho gusto. Vamos en este curso a introducirnos en el estudio de los Santos Padres y específicamente en los primeros tres siglos, siglo primero, segundo y tercero. Y ahí vamos a hacer un alto. ¿Por qué? Porque al final, más bien dicho al inicio del siglo cuarto, viene un cambio radical en la historia de la Iglesia antigua, que es lo que se suele llamar como el giro constantiniano. Eso quiere decir que la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida a ser una iglesia que es tolerada por el Imperio Romano. Pero bueno, vamos por pasos. Como te decía, nos vamos a centrar en los primeros tres siglos y más específicamente en el segundo y el tercero. Siempre les he pedido a mis alumnos que antes de empezar un curso de esta naturaleza ubiquemos muy bien el mundo de los Santos Padres, especialmente en dos aspectos importantísimos. Primero, el tiempo y segundo, el espacio. El tiempo y el espacio. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que ubicar muy bien en qué época vivieron los Santos Padres. Porque si no, vamos a pensar que los Santos Padres son de antier, son de hace 3 meses, son de hace 20 años, son del siglo XIX o de la época en la cual Colón descubrió América. Tenemos que ubicar muy bien en el tiempo a los Santos Padres. En esta plataforma de la Universidad Pontificia te incluí una hoja en PDF con algunas fechas. Te pido de favor que si tienes oportunidad la pongas en tu computadora o le pongas pausa a este video, vayas a buscarla y si puedes imprimirla, ojalá la puedas imprimir. Porque esto nos va a ayudar a ubicarnos en el tiempo. Así pues, si no tienes la hojita, ve, chécala, ve, imprímela para que la tengas delante de ti. Son algunas fechas que nos van a servir de referencia. Siempre es muy importante ubicar algo en el tiempo. Por ejemplo, este crucifijo que está a mis espaldas, sería una barbaridad decir que es del siglo primero antes de Cristo. Sería una barbaridad hacer esa afirmación. No puede haber ninguna imagen cristiana del siglo primero antes de Cristo. Es por eso que es muy necesario que ubiquemos muy bien en el tiempo a los Santos Padres. Muy bien. Seguramente ya tienes contigo esta hoja. Son algunas fechas que nos van a servir de referencia. Estas fechas nos van a ser muy útiles para ubicarnos en el tiempo y ubicarnos que vamos a estar hablando de sucesos de hace 21 siglos, 20 siglos o 19 siglos. Es un lapso de tiempo enorme, enorme. Muy bien. Seguramente ya la tienes contigo y ya la estás observando. Algunas de estas fechas pueden ser muy cuestionables. Puede ser que yo no tenga la referencia más actualizada como para decir, por ejemplo, la primera fecha, ¿en qué año murió nuestro Señor Jesucristo? Puede ser una fecha hasta cierto punto cuestionable. Pero al menos no murió en el año 300, no murió en el año 1000. Murió cerca del año 30. Estas fechas son, como te digo, para ubicarnos muy bien en el tiempo. Otra fecha que nos sirve para irnos ubicando es la fecha del Concilio de Jerusalén, que más o menos fue a mediados del siglo I. Estamos hablando del año 49 al año 52, más o menos por esas fechas.
Tú lo ubicas muy bien este concilio porque hablamos de él en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es precisamente la reunión de los apóstoles para tratar asuntos importantes. El primero de los concilios, el último pues es el Vaticano II. Otra fecha que también nos va a ser de mucha utilidad y que ya nos mete en un contexto de lo que pasó la Iglesia en el primer siglo es la persecución de Nerón, que debió de haber sido entre los años 64 y 65. Como tú sabes y sabes muy bien, el hablar ya de persecución nos habla de un contexto de violencia en contra de los cristianos. Otra fecha, y que ciertamente hasta donde yo sé, pues no tenemos la certeza, pero debió de rondar aproximadamente en el año 65. Estamos, como decíamos, en el siglo I. Otra fecha que también es importante para nosotros como contexto, la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Recordemos que la comunidad de Jerusalén en ese año fue dispersada y entonces todos los cristianos pues que vivían ahí se van a ciudades o a países inclusive cercanos y lejanos. Otra persecución hacia finales del siglo I. En el año 95, otra persecución, la persecución del emperador Domiciano. De ordinario, las persecuciones las conocemos por el nombre del emperador que reinaba en ese instante. Otra fecha que también nos sirve como referencia, en el año 96, San Juan debió de haber sido desterrado a Patmos. Desterrado quiere decir que fue sacado de su tierra y puesto en otro lugar. Para finalizar el siglo I, obvio, después de Cristo, cerca del año 100 aproximadamente, debió de haberse escrito el libro bíblico más joven, la segunda carta de Pedro. Tú habrás notado, porque ya llevamos 2 o 3, que de algunas de estas fechas no tenemos ninguna certeza, no tenemos la plena certeza, pero al menos no estamos hablando, como te decía, del año 1000 o del año 500. Más o menos andan por ahí. Y tú dirás, bueno, ¿por qué no tenemos la certeza? Es que ciertamente con el correr de los siglos muchos datos históricos se perdieron y no podemos tener todos los papeles, todos los documentos que nos digan en tal fecha sucedió esto. Muy bien, pasemos al siglo II. Y empezamos con una fecha que ciertamente nos sirve como referencia y que ya nos va hablando de otro problema muy serio, que es la condena a la herejía de Marción. Fíjate cómo vamos hablando de otro tema que será también lamentablemente común en los primeros siglos, que es la aparición de herejías, problemas en contra de la ortodoxia. En el año 170 tenemos el inicio de la predicación de Montano. Este Montano, después hablaremos mal de él, es otro hereje, de tal manera que ya llevamos 2 que ya van apareciendo en el panorama. Marción y Montano, pero habrá muchos más. Hacia el año 180 tenemos el martirio de estos mártires eschilitanos, que aquí tenemos otro detallito que también es muy frecuente en la patrología. Cuando hablamos de nombres de ciudades, de personas, inclusive de nombres de libros, a veces nos los topamos con nombres que se escriben de diversas maneras. ¿Esto por qué? Porque a veces son términos que usamos tan poco que un autor lo toma de una traducción al italiano, pero el otro le quita la E, el otro le pone la S, el otro le pone la Z, de tal manera que a veces nos vamos a topar con ese problema. El saber que estamos hablando de la misma persona, del mismo lugar o de la misma obra, a veces requiere un esfuerzo de investigación. Muy bien. Para finalizar el siglo II tenemos otro problema, pero ya un problema interno del cual hablaremos más en estos días, que es cuando hay un clímax en un problema muy serio de la Iglesia antigua y que es la disputa pascual. ¿A qué se refiere este asunto? Pues que resulta ser, como te decía, después lo platicaremos más a detalle, pues que resulta ser que los cristianos, todos los cristianos no se ponían de acuerdo acerca de qué fecha celebrar la Pascua. Entonces había 2 fechas, una conforme la luna y una conforme
a la costumbre romana. De tal manera que, perdón, la luna es la costumbre romana y tenemos otra costumbre que es la del 14 de Nisan. Después platicaremos, pero al menos tú ya ten esta fecha como cuando el asunto ya estaba color de hormiga, a finales del siglo II. Muy bien, comenzamos el siglo III y vemos una fecha que nos habla de otra persecución, la persecución de Decio, a mediados del siglo III. Por cierto, aunque parezca una cosa muy obvia, pero siempre se lo digo a mis alumnos, ojalá que no nos hagamos bolas cuando hablamos del siglo III, del siglo II. Porque, por ejemplo, el siglo XXI, pues va del año 2000 al año 2099, pero al menos este no es el siglo XX, ni es el siglo XIX, ni es el siglo XXII. Tenemos que ubicar muy bien cuando hablamos del siglo III, mitad del siglo III, que estamos hablando del año 250. Luego tenemos otra fecha que nos habla de otro problemón, que es el problema acerca del bautismo de los herejes. Cuando un hereje bautiza, ¿el bautismo es válido, sí o no? Y este asunto también se pone muy feo cerca del 255-256. En el 257 tenemos otra persecución que, como te platicaba, siempre llevan el nombre del emperador, en este caso es el emperador Valeriano. Saltamos al siglo IV, ya prácticamente acercándonos al límite que tenemos, que decíamos que es la aparición de Constantino, pero antes de ese momento tenemos una persecución durísima, de la cual platicaremos más adelante, la persecución de Diocleciano, del año 303 al 305, esto se da en Occidente, pero la persecución en Oriente, esta misma persecución será del 303 al 312, es decir, es mucho más larga en el Oriente que en el Occidente. Dentro de un instante en el siguiente video vamos a platicar un poquito acerca de esto que ya te estoy anunciando de Oriente y Occidente, que es importantísimo en el estudio de los Santos Padres. Para acabar nuestras fechas nada más ponemos un par de fechas en el siglo IV. Del 312 se da una batalla en las afueras de Roma, una batalla que va a ser importantísima, la batalla del Puente Milvio, porque en esta batalla Constantino obtiene la victoria. Y esto va a provocar que en el 313 se firme el Edicto de Milán, que es un documento sumamente importante para reconocer a la Iglesia que desde su comienzo no había sido reconocida. Como te platicaba, a nosotros nos toca en este verano subrayar, estudiar a los Santos Padres, siglo I, segundo, tercero, y nos quedamos hasta Constantino. Pero únicamente te doy dos fechas más para que ya las tengas presentes. Estas dos fechas nos hablan de los límites en el tiempo del estudio de los Santos Padres. Tenemos una fecha para el Occidente y una fecha para el Oriente. Ahorita vamos a platicar de esto de Oriente y Occidente. Pero por lo pronto considera estas dos últimas fechas como al menos las más aceptadas, no aceptada por todos, pero al menos las más aceptadas para señalar el final de la patrología. Puede haber muchos autores que inclusive señalen otras fechas muy diversas. De ordinario se señala el final de la patrología en Occidente con la muerte de Isidoro de Sevilla en el año 636. Estamos hablando del siglo VII. Pero en el Oriente finalizaría con la muerte de San Juan Damasceno exactamente a la mitad del siglo VIII. Nosotros en este verano, como he repetido, vamos a ver únicamente los primeros 3 siglos. Sí, siguiendo tú con tus estudios patrísticos verás todo el resto de los siglos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Pero por lo pronto vamos a centrar nuestra atención en estos primeros 3 siglos. Muy bien. Entonces, acuérdate, es muy importante que nos ubiquemos en el tiempo. En el tiempo. Estamos hablando de sucesos, de personas que pasaron hace muchos siglos. Hace muchos siglos. A veces nosotros como mexicanos ubicamos una cosa muy antigua cuando es del siglo XVI, cuando Cortés llegó. No, nosotros estamos hablando de siglos, muchos más siglos para atrás.
y es por eso que nos ubiquemos muy bien en el tiempo. Muy bien, en el siguiente video vamos a platicar acerca de cómo ubicarnos en el espacio. Ya vimos cómo ubicarnos un poquito en el tiempo, ahora vamos a ver cómo ubicarnos en el espacio.